Hoy la violencia laboral es un tema que compete a los trabajadores. Hoy la lucha contra la adicción en los lugares de trabajo es otro tema que debemos encarar empresarios, trabajadores, gobierno. Y a través del convenio colectivo también. Las cuestiones de combate al trabajo infantil, al trabajo no registrado, todos estos temas pueden ser motivo de cláusulas en los convenios colectivos. Insisto, tenemos tradición, las primeras cláusulas antidiscriminatorias en contra de la discriminación en el trabajo nacieron en convenios colectivos y tenemos que trabajar mucho más sobre esos temas y los temas vinculados en la equidad de género. Pero no era esto, me fui al diablo, no era esto de lo que quería centrar la intervención, porque el otro dato importante que quiero compartir con ustedes, para un debate alrededor de si el trabajo tiene que seguir siendo la centralidad. Porque hoy, al calor del desarrollo, del crecimiento, aparecen nuevos debates, diferentes debates. Porque hay quienes hoy sostienen que está agotado en nuestro sistema, el proyecto, para seguir generando trabajo. Y entonces dicen, acá tenemos los ocupados, acá tenemos los desocupados, que en el sector formal son muy pocos. Pero acá en el medio hay un conjunto de trabajadores precarios, no registrados, que siempre van a formar parte de este sector. Es decir, que esta etapa actual del sistema capitalista, en esta visión, genera estructuralmente un conjunto de trabajadores que nunca van a ser registrados. Por lo tanto, concluye esta afirmación, hay que buscar un estatuto o condiciones de trabajo menores para que todos estos colectivos puedan ingresar. ¿Se entiende el planteo? Y creo que es importante debatir esto. Y va a ser en los próximos años. Personalmente creo que este proyecto político, este proyecto social y económico en marcha en la Argentina, no ha agotado en absoluto su capacidad de seguir influyendo laboralmente. Y lo va a seguir haciendo. Como lo hizo sancionando la ley de trabajadores rurales, para darle los mismos derechos que tienen el resto de los trabajadores, como ha sancionado una ley protectoria para las trabajadoras y trabajadores en casas particulares, como lo haremos próximamente con una reformulación del régimen de trabajo a domicilio para ayudar al combate a los talleres clandestinos, como seguramente tendremos el debate en el Parlamento sobre la licencia parental para generar presencia y equidad de género, no solamente discursiva, sino concreta y real. Un tema que a los jóvenes hoy les importa, hombres y mujeres que trabajan, que han convertido al sector de las mujeres en el sector principal a la hora de medir la fuerza laboral. Hay que pensar en respuestas que sean inclusivas en este sentido. Pero volvamos al debate de este sector. Primero, creo que este no es un sector estructural. No estoy diciendo que no existe este sector. Ahí están los cartoneros, los vendedores en la vía ambulante, los motoqueros, algunos los ladrilleros, todos trabajos precarios, muchos monotributistas sin protección. ¿Qué digo? ¿O cómo está planteado el debate?
este no es un sector estructural. Primero, este sector también tiene organizaciones sindicales que deben trabajar conjuntamente con el Estado para llevar la protección social plena y completa también a estos trabajadores que están en este sector. Entonces, hoy la Argentina, y me gustaría darles algunos datos, tiene una estructura social que ha recuperado la movilidad ascendente. Y para no hablar de todas maravillas, que tiene movilidad. No hay un sector estructurado que ha quedado congelado. Uno puede hoy pasar de este sector precario al sector formal, puede pasar del sector formal al sector precario, puede pasar del sector precario a la desocupación, puede pasar de la desocupación directamente al empleo formal. Esto es, y hoy por hoy, ha venido creciendo el flujo de los trabajadores desocupados y precarios hacia el empleo formal, porque eso explica la gran aparición de trabajo registrado que antes yo les decía que era la más grande de todos los tiempos. Entonces, ¿cuál es el otro riesgo que perseguimos? Que si seguimos insistiendo con que este sector tenga un estatuto propio, un reglamento propio, un esquema de derechos que seguramente serán menores para este sector, y de esa manera, dicho desde la mejor intención, de esa manera acceden a los derechos, pero derechos menores, lo que va a terminar ocurriendo en la Argentina es que trabajadores que están en el sector formal van a ser convertidos en trabajadores de este nuevo estatuto. La historia demuestra que cuando uno genera este tipo de respuestas termina precarizando el conjunto. Entonces, me parece que deberíamos prestar atención otra vez a cómo ha quedado conformada la estructura sociolaboral en la Argentina en este tiempo, y si me permiten ustedes, con esto termino mi intervención. Hoy la política económica y social de la Argentina de estos últimos años ha producido cambios importantes en la estructura social de nuestro país y podríamos prestarle atención. El primer rasgo distintivo es un fuerte proceso, yo le digo salarización, en realidad técnicamente mejor dicho es de asalarización, es decir, un fuerte proceso de crecimiento de los trabajadores asalariados que superan los registros históricos más elevados. Para darles un dato concreto, en los años 70 la asalarización alcanzaba al 74% de la PEA. Hoy la asalarización en la Argentina alcanza al 75.5% de la PEA. Recordemos que para nosotros los años 70 fueron años muy importantes en términos laborales y de empleo. A ver, veamos algunos otros datos relevantes. El centro de la transformación de esta estructura ocupacional en los últimos años ha sido básicamente determinada por un crecimiento de los estratos asalariados que podríamos vincular con la clase media o con la clase trabajadora calificada. Digamos, la condición de asalariado registrado en la Seguridad Social fue la categoría que más creció en este periodo. Pero además, esta movilidad ha estado generada por un crecimiento colectivo de la clase obrera calificada y algunos segmentos de la clase media asalariada. ¿Quiénes fueron los que produjeron este cambio? Primero se reinsertó laboralmente obreros calificados que habían quedado desocupados durante la década del 90. También
hijos de trabajadores, de obreros calificados que habían sido desplazados hacia el sector informal de la economía, pasaron a incorporarse al empleo formal, en la industria sobre todo, y en servicios. Los trabajadores calificados aumentaron su volumen, su presencia dentro de la estructura ocupacional por un crecimiento de las ocupaciones técnicas, poniendo ahí a los docentes primarios y secundarios, a personal técnico de salud. Veíamos hoy el área de enfermería que tiene el área de formación profesional de este sindicato, y el incremento de personal administrativo. Este perfil es claramente un perfil, digamos, de calificaciones, inclusive porque tiene otro prestigio social. Dentro de los autónomos crecieron mucho los microempresarios, bastante los pequeños empresarios, y crecieron un poco menos los empresarios grandes. Los que menos crecieron, los que evolucionaron más lentamente, fueron los cuentapropistas, y esto está dando cuenta de esta progresiva transformación de la estructura ocupacional en la Argentina. Sin lugar a duda, los empleadores, que remite a los propietarios, digamos, del capital, crecieron significativamente en este periodo hasta alcanzar un crecimiento del 60%, sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Bueno, en síntesis, los grupos ocupacionales que menos se expandieron e incluso retrocedieron fueron los obreros no calificados y los trabajadores no calificados del sector de servicios. Esto está indicando claramente la importancia de ámbitos como estos, de escenarios como estos, de propuestas políticas, de política sindical, como la que lleva adelante ATIRRA, porque es eso lo que va a determinar una mejora en el proceso de inserción laboral, una mejora en la estructura ocupacional de nuestro país. Bueno, este tema, estos debates, disculpen que haya salido de lo que ustedes han estado hablando, pero yo quería poner este marco, porque va a ser el marco donde vamos a tener que dar el debate sociolaboral de los próximos tiempos. Ya no es el debate de la pobreza, ya no es el debate de la marginalidad, es el debate de la inclusión, la búsqueda de las mejores formas de inserción laboral. Trabajar sobre un escenario de una desocupación del 6,4 no es lo mismo que seguir discutiendo temas que se podían discutir en un escenario, si se discutía, en un escenario de desocupaciones superiores al 20%. No quiero irme sin tocar, no voy a decir nada importante, sobre el tema que forma parte de esta reunión. Creo que uno de ellos ha sido la cuestión de la movilidad, el modelo sindical. Otro tema que seguramente formará parte del debate de los próximos años. Y quiero decirles que tomemos nota de un rasgo, me parece importante para todos, que es que por primera vez, definitivamente por primera vez en la historia argentina, ha habido 25 años continuados de aplicación de una misma ley de asociaciones sindicales. No hay antecedentes en nuestra historia de un hecho semejante. Y también es la primera vez en la historia argentina, en el pleno siglo XXI, que tenemos 10 años seguidos, continuados, de negociaciones colectivas. Estos dos hechos condicionan mucho el debate, porque hemos podido comprobar, por ejemplo, cuáles son las fortalezas, las debilidades, los problemas que genera la aplicación de la ley de asociaciones sindicales.
el modelo sindical se ha visto fortalecido por esa ley y yo creo que es indiscutible este hecho y tenerlo muy presente, porque la discusión tiene que ser siempre a partir del fortalecimiento del modelo sindical, del fortalecimiento de lo que hoy son los sindicatos. Si me plantean debates que finalmente van a concluir en su debilitamiento, entonces estamos discutiendo otra cosa. Entonces lo que discutimos es de qué manera se fortalece más y mejor el modelo sindical actual. Y yo creo que lo que se está produciendo es eso también. Se está produciendo un fortalecimiento del sindicalismo que negocia convenios colectivos, del sindicalismo que hace capacitación y formación continua, del sindicalismo que se mete y se compromete con los temas que son de la ciudadanía toda. Me parece que ese sindicalismo que piensa que la huelga es el último recurso, no el primero, que la mejor huelga es la que no se hace, es la que sirve como amenaza para lograr las transformaciones que siempre con su lucha ha conseguido la clase trabajadora, en la Argentina por lo menos. Ese sindicalismo me parece que va a surgir fortalecido, claro. Uno no puede olvidar que ha transcurrido un tiempo importante, insisto, de aplicación de la ley. También no puede olvidar que han aparecido observaciones de la Organización Internacional del Trabajo con respecto a algunos aspectos del modelo sindical argentino, ni tampoco que ha habido fallos de la Corte Suprema que, al resolver el caso individual, han sentado principios generales, algunos mucho más allá de lo que requería el tema en debate. Pero bueno, ya está, y eso forma parte de la realidad, y es una realidad a la que tenemos que prestar atención. Porque pienso, humildemente, de verdad lo digo porque es un tema donde las verdades son difíciles de decirlas con énfasis, tener mucho cuidadito. A mí me parece que este es un debate del propio movimiento obrero. Es un debate al interior del movimiento obrero que deberá entender sobre cuál es el mejor camino. Si generar procesos de autorreforma, en el caso que así lo consideren, o enfrentar situaciones de desgajamiento, de hachazos al modelo sindical, de reformas sostenidas en el debilitamiento y no en el fortalecimiento. Pero creo, y con esto sí concluyo, creo que es un tema del movimiento obrero. Yo no creo en las reformas, por más bien intencionadas, que surjan desde afuera. Creo que este debate va a ser útil. Creo que es un debate al cual no se va a poder rehuir. Pero cualquier proyecto de decreto, de ley, que modifique la actual estructura o mejore algunos aspectos que sin lugar a duda hay en cuanto al funcionamiento del modelo sindical, deben ser para fortalecerlo y deben surgir desde adentro. No es el gobierno el que va a presentar reformas del modelo sindical. Creo que es bastante claro lo que quiero transmitir. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos